Dice la palabra de Dios en Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Estamos con la serie que estamos llamando Posicionados para Reinar. Amén, posicionados para reinar. Hemos estado viendo las últimas semanas, ¿sí?, que cuando nosotros nacimos en este mundo, fuimos posicionados automáticamente por nacer de Adán bajo el pecado, ¿no? Adán traicionó a Dios y toda la humanidad que desciende de Adán fue ya posicionada por la responsabilidad de Adán al pecado, ¿no? Vamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos, por favor, al libro de Romanos, el capítulo 5. Dice la palabra de Dios aquí, Romanos capítulo 5, verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, es decir, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cuando uno nace hoy día, por el hecho mismo de descender de Adán, ya está condenado. Ya había nacido bajo condenación. Por el pecado de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Amén. O sea, aquel que si está sin Cristo ha estado en condenación. De la misma manera, así como todos los que descienden de Adán están bajo condenación, Dios, amén, trajo una contraparte, es decir, el postrer Adán, y el postrer Adán es Jesús. Y así como por el pecado de un hombre todos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de un hombre todos fueron constituidos justos. Amén. Por la obediencia, vamos a ponerlo de esta forma. Sin haber pecado, ya usted, por el hecho solo de haber nacido de Adán, ya estaba constituido como pecador. Entonces Dios dijo, voy a traer una contraparte. Amén. Sin haber hecho justicia, por el hecho de estar en el segundo Adán, por la justicia y la obediencia del segundo Adán, entonces yo lo voy a justificar a todos. Es decir, el Señor nos está ofreciendo a través de Jesús, amén, ser declarados sin culpa alguna. Dice la Biblia en el verso siguiente, verso anterior en todo caso, verso 17, dice, pues si por el pecado de uno solo reinó la muerte, mucho más van a reinar en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Muchos más reinarán en vida. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que tú y yo, el deseo de Dios es que tú y yo podamos reinar en vida. El deseo de Dios es que tú y yo reinemos en vida, pero para poder reinar en vida tenemos que aprender a recibir. ¿Qué tenemos que aprender a recibir? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, el don de la justicia refiere al hecho de que Dios nos otorga su justicia, nos regala su justicia. Es decir, no es por nuestra justicia. Lo explico de esta forma. Todos nosotros fuimos condicionados,
¿sí? Desde nuestra niñez, ¿sí? Para ganarnos el favor, para ganarnos la aprobación, ¿no? Entonces, si nosotros desobedecíamos, si no nos ganábamos el favor, si hacíamos algo malo, inmediatamente estábamos temiendo el castigo, ¿no? Hijo mío, pórtate bien, si no, Diosito te va a castigar. ¿Cuántos han dicho eso? Todo el mundo es condenado por eso. O mejor dicho, todo el mundo hemos cometido ese error, ¿verdad? O de repente estás clavando con un martillo y ¿cuántos han chancado alguna vez el dedo? Todo el mundo. No, y hierras al blanco y ¡pah! Y te gritas ¡ay! Y el que te escucha dice, ¿en qué estarías pensando, no? ¿O qué habrás hecho, pues, no? Para que te ocurra eso. No, ya está el elemento castigo metido en nosotros. ¿Correcto? Entonces hemos crecido con la mentalidad, sobre todo los que creemos en Dios, hemos crecido con la mentalidad de que si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que portarte bien. ¿Cuántos han pensado eso toda su vida? Yo soy el único. No, todos nosotros, ¿verdad? Si te portas bien, Dios te va a bendecir. Si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Sí? Y qué interesante, se enseña esto, pero muchos creyentes todavía siguen teniendo mezcla. O sea, dicen sí a esta enseñanza, dicen amén, pero igual siguen creyendo lo otro. Entonces hay mezcla. Entonces no podemos tener mezcla. Y ese es el error de muchos creyentes. Dicen sí, dicen amén, pero al no entender completamente de qué estamos hablando, siguen teniendo mezcla. Les explico de esta manera. Van a orar a Dios, inmediatamente que están orando, no tienen fe, no tienen audacia para pedir porque dicen, oh, pero yo no me he estado conduciendo bien estos días. Entonces, no, ¿qué voy a recibir de Dios? No, Dios no me va a responder. Entonces, de esa forma, nosotros mismos anulamos nuestra osadía, nuestra confianza, porque basamos la respuesta de Dios en base a nuestro merecimiento personal. Pero la Biblia está diciendo, la Escritura no, está diciendo lo contrario. Dice la palabra de Dios, verso 19, fíjese, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Yo quiero ser absolutamente sincero con usted. Años atrás, cuando Dios me comenzó a tratar conmigo con este tema de la gracia y la justicia, ¿sí? Tuve que leerlo una y otra vez, ¿Por qué? Porque sí, como que la palabra entra, pero adentro hay un conflicto, una resistencia. No, pero hay que hacer algo de todas maneras, ¿no? De todas maneras hay que ganarse alguito, una resistencia. Tomó tiempo, amén. Por eso Pablo decía, yo oro para que Dios les traiga revelación y puedan entender de esto. Es más, muchos de nosotros en nuestras relaciones interpersonales tratamos así a la gente. Los tratamos por su merecimiento. No los tratamos en gracia, los tratamos por merecimiento. Entonces, esta persona merece mi ayuda, mi apoyo, no lo merece. No, porque así nos conducimos. Pero Dios no nos trata de esa manera. Dice, por la obediencia de uno, los muchos fuimos constituidos justos. Amén. Entonces, lo que Dios está diciendo, que si Dios te va a bendecir a ti, si Dios te va a hacer algo a tu favor, no lo va a hacer en base a tu conducta. Lo va a hacer en base a la conducta de Cristo, a la obediencia de Cristo. Porque si fuera por tu conducta, por tu obra, ya no es por gracia. Dile que está a tu lado, ¿ya ves que tenías mezcla? Saca la mezcla. Amén. ¿Cuántos admitimos que hemos tenido mezcla? Amén. Mezcla. Y es normal,
Porque la palabra tiene que permear en nosotros. Amén. Tiene que trabajar en nosotros hasta que veamos la luz. Sí. Entonces es por la obediencia de Jesús que nosotros recibimos. Por eso podemos entender ahora mejor, ¿no? Esta parte que dice que vamos a reinar por Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para reinar con Cristo? Verso 17. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si por el pecado de uno solo reinó la muerte, mucho más y reinarán en vida por uno solo, por medio de Jesucristo. ¿Quiénes? Todo lo que tienes que hacer es aprender a recibir. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben. Entonces, el creyente tiene que aprender a recibir de Dios. Es decir, lo pongo de esta forma. Muchos pensamos incluso, amén, que solo que en el momento de recibir a Jesús, en ese momento fuimos justificados. O en el momento de recibir a Jesús ese día fuimos salvos. Usted no fue salvo el día que recibió a Jesús. Usted no fue salvo el día que recibió a Cristo. Usted no fue justificado ese día. Usted recibió su salvación ese día. Usted recibió su justificación ese día. Pero usted fue justificado en la cruz del Calvario. Usted fue salvado el día que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Ese día usted fue salvado. 2000 años después, usted recibió la salvación que Dios le había otorgado. ¿Qué es eso? Gracia de Dios. Gracia de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Presente, pasado, futuro. Nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice te va a bendecir, dice que ya te bendijo con toda bendición espiritual. Aleluya. Yo soy archi, mega, súper bendecido por el Señor. Amén. Soy súper, archi, mega, recontra bendecido por el Señor. El tema es que soy bendecido no por mis méritos. Soy bendecido por Jesús. Por los méritos de Jesús. Por la obediencia de Jesús. Entonces, si soy bendito por lo que Él hizo, no hay mérito en mí alguno. El mérito es de Cristo. Amén. Cuando estoy en Jesús, todo lo que Jesús tiene, amén, todo lo que a Jesús se le asignó, me es asignado a mí por el hecho de estar posicionado en Jesús. Todas las cosas, todas las bendiciones de Dios son mías. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, con las cuales nos hizo aceptos en el amado. Tu aceptación de parte de Dios no es en base a tu conducta. Tu aceptación de parte de Dios es en base a la conducta de Cristo. Es en Él que eres aceptado, por lo que Él hizo. Gloria a Dios. A ver, vamos a otro pasaje para entenderlo mejor así. Vamos al libro de Pedro, por favor. Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra de Dios está diciendo, querido amigo, que todas las cosas
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es la vida? Alimento, estudio, casa. Amén. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? La vida que agrada a Dios. Todas las cosas ya te han sido asignadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No nos van a ser dadas por medio de su poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice la Escritura que tienes la garantía de que todo lo que necesitas para esta vida ya te ha sido asignado por los méritos de Jesús, el Señor. Dile que está a tu lado, infórmaselo a tu cara, por favor. Infórmaselo a tu cara. Ahora, ponga su cara de bendecido. Ponga su rostro de bendecido. No de estreñido, sino de bendecido. ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay manera que usted pueda disfrutar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, a menos que usted renueve su mente y se vea como Dios le ve a usted. Bendecido. Con toda bendición espiritual. Por eso la Biblia dice, por nada estés afanosos. No se preocupen por nada. Si Dios viste a las aves del campo, si Dios las viste de esa manera, aún a las flores, ¿cuánto más hará por vosotros? Amén. Hombres de poca fe, si ustedes son hijos de Dios. Amén. Wow, ¿cuántos quisieran tener? Vamos un poco más adelante. Dice, antes de entrar en el ejemplo, dice el verso 4, por medio de los cuales, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Diga conmigo, gloria y excelencia. Las cosas de Dios son de gloria. Nosotros pensamos, ya, gloria a Dios, el día de los matrimonios fue bueno, Dios nos bendijo, y como que ya estamos acostumbrados, bueno, ya se le acabó la bendición a Dios. Oh, gloria a Dios, tuvimos un gran recibimiento de encuentristas apoteósico las semanas pasadas, ¿verdad? Wow, pero bueno, que ya Dios de repente se va a casar, no sé si será igual esta noche. Déjame decirte que mi Dios es ilimitado. Él no se agota en bendecir, aleluya. Amén, todo lo contrario, va haciendo cosas mejores. Va haciendo cosas mejores. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? Que en lugar de estar mirando la palabra de Dios, están mirando más las noticias que la palabra de Dios. En lugar de estar enfocado en lo que Dios dice de ellos, están más enfocados en cualquier otra cosa menos lo que dice Dios en su palabra. Pero la fe no viene por el oír las noticias. Yo escucho noticias siempre. Es bueno escuchar noticias. Pero mi fe no se levanta después de escuchar noticias. Te aseguro que después de escuchar media hora de noticias y escuchar todo lo que está pasando, te aseguro que tu fe no se va a levantar. Pero cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios y tú renuevas tu mente por la palabra, tu fe se levanta. Amén. Tu fe se levanta. Pero dice la Escritura en el verso siguiente, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo, preciosas. A ver, ensayemos. Preciosas. A ver, no es que se lo digas a una chica que está a tu lado, joven, tranquilo. Estoy hablando de las promesas, ¿ok? Preciosas. No, preciosas, no. Preciosas y grandísimas promesas. Grandísima. Ya se asustó el baby. Preciosas y grandísimas promesas.
Entonces, ¿qué andas tú preocupada? ¿Qué andas tú afanado? ¿Qué andas tú con la chiripionda? ¿Ah? ¿Chiripionda? No, ¿qué andas tú con el estrés, con el S4, el S5? Hermano, por el amor de Dios, Dios te ha dado preciosas y grandísimas promesas. Somos recontra y súper bendecidos. Pero claro, es que la mente, ¿no? Trabaja. ¿Tanto así? Pero es lo que la Escritura dice. Amén. Pablo, en ese tiempo no escribían, no se podía grabar las voces. ¿Me entienden? Si el evangelio hubiera sido grabado, entonces cuando Pablo hubiera relatado Efesios, ¿cómo crees que lo hubiera relatado con ese pasaje que acabamos de leer? Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. ¿Cómo crees? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Así? ¿Cómo crees? ¿Amén? ¿Cómo crees que Pablo hubiera relatado esto? Creo que mejor de lo que yo lo hago. Amén. Creo que mejor lo hubiera dicho por medio de los cuales nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Y más que Pablo era sanguíneo colérico. Tengo las promesas de Dios. Yo tengo las promesas de Dios. Y sus promesas son grandes, grandísimas. No solamente para mí, sino para mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Porque Dios me ha bendecido, amén, en primera, segunda, tercera, cuarta y por 1000 generaciones. Grandísimas promesas. ¿De verdad, pastor? Es el afán que muchos andan con todo el peso. ¿Cómo estás? En prueba, pastor. En prueba. Pasa tiempo con la palabra de Dios. Que el trabajo, que la ocupación no te roben tiempo de pasar en la presencia de Dios. Por nada. Amén. Todas las cosas. Un joven del encuentro me decía, pastor, quiero hablar con usted, por favor, porque quiero saber qué Dios piensa acerca de la prosperidad. ¿Qué es lo que Dios dice? He escuchado tantos predicadores y quiero saber, ¿no? Si Dios está de acuerdo con que uno pueda tener abundancia, muchas cosas. Y yo le dije, mira, primero quiero decirte lo siguiente. Dios es un Dios de abundancia. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo en abundancia. Es más, cuando hizo los milagros, hizo siempre en abundancia, siempre sobró. O sea, Dios no dijo, ok, voy a hacer un milagro, pero con las justas. No, ¿me entiendes o no? No hizo así con las justas. A ver, 1, 2, 3, 4, ya, no hay para ti, piña, compadre. No, Dios siempre hizo hasta que rebosara. Medida buena, apretada y rebosante darán en vuestro regazo. Vea usted la Biblia. La multiplicación de los peces, la multiplicación de los panes, todo fue en abundancia. Las estrellas. Tuve el privilegio, nos bendijeron en la iglesia en Cusco, nos bendijeron a mi esposa y a mí, porque se acordaba de nuestro aniversario. Una noche, solamente teníamos un día, por eso fue una noche, un hotel extraordinario ahí en las montañas. Amén. No eran 5 estrellas, eran 1000 estrellas, porque se veían todas las estrellas. Espectacular. Mire, el hotel era tan especial que tenía hasta su propio observatorio. Y en el Perú solo hay 5 observatorios. Todo el Perú. Brasil tiene 80 observatorios. Y en Lima hay solo 2. Mi sueño era llegar a un observatorio de esos de verdad, esos que tiene su domo y se mueve. Y diriges a qué galaxia quieres ver. Y ahí estaba el observatorio y estaba ese telescopio gigante. ¡Gloria a Dios! Podía ver los cielos. Y el Señor enfocó primero a Júpiter. Y vi Júpiter con sus anillos. Y ahí estaban Ganímedes y sus demás satélites. Y yo estaba embobado. ¡Gloria a Dios!
Y luego enfocamos a la luna y estaba la luna con todos sus cráteres, los cráteres los podíamos hasta contar. Ahí tenemos las fotos para los incrédulos. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿por qué refiero esto? Entonces, no sé cuántos de ustedes han mirado los cielos despejados y hay como una nube siempre. O sea, tú ves el cielo despejado, ves las estrellas, pero siempre ves como una nube. Y esa nube que se va, ¿no? Lo ves 2 semanas después y vas a ver las nubes, un mes después y vas... Porque no es una nube, realmente es mucho más allá, es la estratosfera. Amén. Y lo que estás viendo realmente es un cúmulo de estrellas que es tanto que se ve como una nube y tu ojo no llega a vislumbrar que son estrellas. Pero si hicieras un acercamiento, tú verías millones y millones de estrellas. Tu ojo solamente interpreta nubes. ¿Me dejo entender? ¿Qué es eso? La Vía Láctea. Entonces tú ves esas nubes como una gran raya. ¿Cuántos se han dado cuenta? Como una gran raya así, una nube, ¿no? ¿Han visto o no? ¿De verdad? Sí, claro. Enseñanza, deja de mirar al piso, mira más al cielo. Entonces, ahí está, amén. Y yo le pregunto al especialista, Señor, eso que vemos ahí es la Vía Láctea. A ver, sí, Señor, tiene razón, es la Vía Láctea. ¿Y por qué vemos solamente una raya? Es que nosotros estamos, usted sabe, nuestra galaxia es como una espiral, sí. Amén, mándale saludo de mi parte. Entonces, ahí está. ¿No? Ahí está la galaxia como una espiral. Y nosotros estamos en un brazo, en una esquina. Entonces, de nuestra esquina no podemos ver todo, es demasiado grande. Vemos solamente nuestra línea que nos toca. Y por eso vemos esa raya. ¡Wow! Fantástico. Y Dios hizo todo en abundancia. Millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de estrellas en la galaxia. Pero déjame decirte algo más brutal. En tu cerebro hay más neuronas que estrellas en la galaxia. El problema es que no lo usamos todo, ¿verdad? Pero ahí está. Dios es un Dios de abundancia. Nuestras células, las moléculas, son millones. Dios es un Dios de abundancia. Hasta nuestra tripa mide 15 metros. Si a usted le destriparan, sacarían su tripa 15 metros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de abundancia. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pero el tema no es tanto que Él sea Dios, un Dios de abundancia, no. El tema es que Dios quiere que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. El tema es que las cosas no nos posean a nosotros, sino nosotros poseamos las cosas. Pero en el nuevo pacto Dios nos ha dado la capacidad de dominar las cosas y no que las cosas nos dominen a nosotros, de que administremos las cosas, ¿me entiendes? Y que no que las cosas sean nuestro tesoro, sino que el Señor y sus cosas celestiales sigan siendo nuestro tesoro. Aleluya. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, por medio habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice la palabra que Dios nos ha bendecido con todas las cosas para que seamos, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Ahora, me voy a quedar aquí un rato, justo en los minutos que me quedan de enseñanza. Nosotros pensamos, tengo que portarme bien para que Dios me bendiga, para que me dé su gracia. No funciona así. Dios te da su gracia para que te portes bien. Su gracia incluye el carácter de Dios. Cuando estás en su gracia y tomas toda la bendición espiritual, su bendición te faculta para obedecer. Su bendición, su gracia te faculta para amar, te faculta para la piedad, te faculta para la justicia, porque no es tu justicia, la justicia de Dios. No es tu amor, es el amor de Dios. No es tu compasión, es la compasión de Dios. ¿Me entiendes? No es tu habilidad, es la habilidad de Dios. Entonces su gracia te da a ti la capacidad de obedecer. Por eso no es por tu obediencia, es por su gracia. ¿Cuántos están entendiendo ahora?
Soy bendecido para bendecir. Soy bendecido para bendecir. Soy bendecido para servir. Soy bendecido. Es su gracia. Entonces, cuando tú recibes la gracia de Dios, la gracia te capacita a ti para ser más virtuoso. La gracia te capacita a ti para ser más obediente. La gracia te capacita a ti para vivir en justicia. La gracia te capacita a ti para vivir en amor. Es su gracia, no es tu obediencia, no eres tú, es Dios. ¿Cuántos me están captando mejor? Estábamos con mi esposa el otro día en el coche, tomando un atajo de la universitaria la Panamericana para entrar por la universitaria. Y en eso que nos detuvimos en un semáforo, habían esos chicos malabaristas, se ponen a hacer sus malabares para ganarse unos soles. Y ya, todo normal, pero en eso veo una joven, muy joven ella, y lista para hacer sus malabares. Eran las 7 de la noche. Cuando miro a esa joven, me quedé impactado. 7 de la noche, una joven bonita, trabajando a esa hora. Me quedé inmóvil un rato, porque pensé, podría ser mi hija, a merced de las peligrosas calles de Lima. Y me vino una compasión por ella. ¿Cuántas veces tú estás de repente en un restaurante y alguien que ni conoces viene y te atiende de repente el mozo? No sabes quién es, pero te viene una compasión, no pena, no lástima, sino compasión, es algo benigno. Y quieres hacer algo por la persona. Amén. Entonces, ¿qué haces? Le dejas una buena propina. ¿Qué es eso? La compasión de Dios. Es la gracia de Dios. Amén. Entonces, cuando tú caminas en Él, tú experimentas la gracia de Dios. De repente tienes a alguien que te debe de años. No, y cuando alabas a Dios, adoras a Dios, entonces te has revelado tu posición en Cristo. Y dices, ¿para qué voy a estar con esto de cobrarle y cobrarle? Ya, lo voy a olvidar. Lo voy a desatar. Lo voy a dejar ir. La gracia de Dios. Amén. En lugar de estar ahí, que me debe, cara dura y mierda. Es la gracia de Dios. Amén. Como todas las promesas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué es la piedad? Es la vida según Dios. Es la vida según Dios. La piedad es esa vida según Dios. Dios, ¿quién te da esa capacidad de vivir según Dios? No es tu justicia, es la justicia de Dios. Él te hace nacer de nuevo. Tú no dices, ok, voy a nacer de nuevo. ¿Estás ahí o no? O sea, no, tú no puedes hacerte nacer de nuevo, es una gracia de Dios. Dios te otorga el nuevo nacimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Recibimos por fe. Recibimos por fe. Entonces Dios dice, ok, no te puedo sanar. ¿Por qué? Porque ayer mentiste. Piña. No. Cuando pruebas el amor de Dios, experimentas su bondad, tienes menos deseos de pecar. Hasta te da vergüenza. Es su gracia. Tenemos que mirarnos a través de Jesús. Amén. Vamos a Efesios y culminamos con esto. Efesios, por favor, detengan el horario. Dice la palabra de Dios y con esto culminamos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es esto? Dice la palabra que el Señor ya nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, cuando Dios te mira santo y sin mancha. No creo que Dios tenga problemas visuales. ¿Dios tiene catarata? No.
Lo que ocurre es que Dios te mira a través de su Hijo Jesús. Cuando Él te mira, mira a Cristo Jesús. ¿Y cómo haces para que Él te mire a través de Cristo? Tienes que estar en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sabes cuál es tu problema, mi hermano querido? Que no te miras en Cristo. Tus ojos están puestos sobre tus obras y sobre ti mismo. Y cuando tus ojos están puestos sobre ti y tus fuerzas, vas a seguir fallando. Porque te miras a ti mismo. Porque tienes problemas familiares con tu esposo o tu esposa. Porque estás mirando siempre a tu esposo y todos sus defectos. Pero el día que lo mires a través de Cristo, a ver, ¿qué tal? Cámbiale la cabeza a tu esposo y pon la cabeza de Cristo. Imagínate un rato, mira a tu esposo y sácale su cabeza y pon en su cabeza la cabeza de Cristo. Y tú dirías, ¡wow! Mi Señor, ¿le sirvo una comida caliente? Mi Señor, ¿algo más desea? Ah, feliz, ¿no, hermano Jaime? La gracia, ¿te gusta la gracia, no? Entonces, viceversa con la esposa. Entonces, en lugar de verla a ella, no que, como dice el pastor Oscar, que cada mes se transforma. Porque le va llegando la ruler y todo, ¿no? Tú la ves a través de Cristo. ¿Amén o no? Porque sí, a su esposa usted tiene que amarla. Y hermano, no hay manera de amar a su esposa si no es por el amor de Dios. Estoy siendo completamente honesto porque la gracia me permite hacerlo. Bendito sea el Señor. Por eso muchos hombres se vuelven locos. No la aguanto, pastor, no la aguanto. Es tus fuerzas. Necesitas una doble unción del Espíritu Santo para amar a tu esposa. Porque cambian. Claro, tienen otro lenguaje, el lenguaje mujer. Cuando dicen sí es que es no, cuando dicen no es que sí. Tú dices, no puede ser, el hombre tal. Pastor, por favor, consejería, necesito consejería. Mi esposa me tiene loco, pastor. Ven, hijo, vamos, lo abrazo, oro por él, para que los ojos se le abran. Ah, ya. Porque muchas veces las mujeres ni ellas mismas se entienden. Como dijo el sabio Daniel Echegaray, el único ser que se molesta porque no le das aquello que no quiere es la mujer. El único ser que se molesta porque no le das aquello que no quiere es la mujer. No me has dado eso. No me diste, estoy molesta. Se lo das. Al cabo que ni lo quería. Dios mío. No estoy vacilando a nadie. No es mi deseo hacer quedar mal a nadie. Carne y sangre no pueden heredar la bendición de Dios. Es por Cristo. ¿Entendemos? Es por Él. Tenemos que aprender a mirarnos a través de Él, tratarnos como Él nos trata. Y así, ¿sabe? Gracias a Dios, hoy eres mejor que ayer. ¿Cuántos de nosotros estamos felices de no ser como el año pasado? Somos mejores hoy. Al menos eso se espera. ¿Y cuántos estamos felices que mañana seremos mejor que hoy? ¿Quién nos está transformando? Es su gracia. Y como en la mañana decíamos, y con esto culmino, tengo 31 años caminando con el Señor y he visto mucha agua pasar en el río. Pero he visto cómo Dios transforma a las personas. Cómo llegan con su vida hecha cuadritos, con todas sus cosas y cargas. Y luego al cabo de un tiempo son distintos. Y luego al cabo de 5 o 7 años, ¡wow! Irreconocibles. Por eso cuando viene gente con todas sus cargas, yo me sonrío porque no veo el presente, yo veo el futuro de esa persona. Digo, hay esperanza. Gloria a Dios. Ahora, yo miro el futuro por la experiencia que he tenido. Y Dios ve el cuadro final. Dios ve el cuadro final.
que llegarás a la estatura de Jesús. ¿Se da cuenta? Allá vamos. ¿Qué tenemos que tener delante? Mirarnos en Jesús a través de Él. Amén. Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo, con la cual, con su gracia, nos hizo aceptos en el amado. Oramos. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu obra consumada, por tu obra perfecta en la cruz. Gracias te damos, Señor Jesús, porque nada es imposible para ti. Nada, absolutamente nada, es imposible para ti, Jesús. Gracias, papá. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie.